tenemos aminoácidos alifáticos como la glicina, alanina, valina, isoleucina y leucina. Estos aminoácidos, fíjense ustedes, tienen como grupo R, si recuerdan la definición de aminoácidos eran aquellas moléculas simples que tienen un grupo carboxilado y un grupo nitrogenado unidos a un solo carbón, al carbón alfa, y como R tienen unos sustituyentes. En el caso de la glicina, su sustituyente es el hidrógeno. En la alanina, su sustituyente o su grupo R es un grupo metilo y sigue la misma definición de aminoácidos y todos igual. En cambio, la valina, isoleucina y leucina tienen aminoácidos ramificados, es decir, tienen muchos componentes de carbonos en su estructura R. Los aminoácidos ramificados tienen una cualidad y es que ellos van a ser muy rápidos después de la absorción. Se dirigen después del intestino al hígado en forma muy rápida y son los que circulan más rápidamente. Los 3 aminoácidos ramificados, valina, isoleucina y leucina. Bien, ¿qué pasa con los aminoácidos? Cuando nosotros ingerimos los aminoácidos o las proteínas en los tejidos experimentan proteólisis, los aminoácidos salen a la sangre, se dirigen a los tejidos y forman un pool de aminoácidos. Un pool significa un concentrado de aminoácidos. Si aquí vemos nosotros, por ejemplo, las proteínas de la alimentación nos aportan aminoácidos, los aminoácidos ingresan al cuerpo, sea cualquiera que fuera la proteína. Hay que recordar que hay proteínas de primera calidad, segunda calidad, etcétera, y hay proteínas que vienen de los animales y proteínas que vienen de los vegetales, pero lo que nos interesan son los aminoácidos. Una proteína de primera calidad tiene todos los aminoácidos esenciales. Una proteína de segunda calidad carece de algún aminoácido esencial. Aminoácido esencial se llama aquel aminoácido que no se produce en el cuerpo y que necesariamente tenemos que ingerir en la dieta. Sea como fuere, el origen de las proteínas de primera calidad o segunda calidad, estas aportan con aminoácidos y el intestino se encarga de absorber los aminoácidos. Primero digiere las proteínas, experimenta una proteólisis, participan las enzimas pancreáticas, enzimas digestivas, etcétera, y liberan a los aminoácidos, por así decirlo. Los aminoácidos se encuentran entonces en un momento dado estado libre y los aminoácidos van a circular, se van a los tejidos, los aminoácidos y generan proteínas. Ahí tenemos un segundo paso interesante. Son absorbidos, se mantienen en la sangre, dan una aminoacidemia y luego se dirigen a los tejidos donde se vuelven a convertir en proteínas. Si los aminoácidos están en exceso, se eliminan por la orina y tenemos entonces una aminoaciduria. En algunas patologías hay un exceso de aminoácidos que están eliminándose por la orina y tenemos algunas enfermedades que se ha visto en el programa que van a dar aminoacidurias importantes. Bien, después podemos ingresar aminoácidos por infusión. Los alimentos o la alimentación parenteral ya tiene aminoácidos seleccionados. En la alimentación parenteral no se da comida, se pasan directamente aminoácidos o grasas o lo que fueran por vía parenteral, es decir, por vía endovenosa, ya sea por una vena periférica o una vena central. Ahí tenemos también los aminoácidos se pueden oxidar hasta CO2, los aminoácidos se pueden convertir en carbohidratos o se convierten en grasas y los aminoácidos se eliminan, además de orina, se pueden eliminar por sudoración. Bien, entonces este es el recorrido que hacen los aminoácidos. Vuelvo a decir, ingresan como proteínas a través del intestino o a través de alimentación parenteral o salen de las mismas proteínas de los tejidos por degradación o proteólisis y conforman un pool de aminoácidos. Y ese pool de aminoácidos se dirige a todo lado, es oxidado, es convertido en grasa o carbohidratos, se elimina por la orina, se elimina por la sudoración. Otra vuelta, veamos entonces los aminoácidos absorbidos. Los aminoácidos disponibles de absorción son 65%, no siempre se absorbe totalmente.
Estos aminoácidos van a la renovación proteica. La renovación proteica se llama el turnover proteico y este turnover proteico hace que constantemente los aminoácidos disponibles se conviertan en proteínas orgánicas y esas proteínas orgánicas nos sirvan a nosotros. Hay que recordar que tenemos más o menos unas 30.000 proteínas y de esas 30.000 proteínas hay 26 grupos diferentes de proteínas. Hay proteínas que actúan como receptores, proteínas que actúan como enzimas, proteínas que actúan como canales iónicos, proteínas que actúan como transportadores, etcétera, etcétera. Entonces, los aminoácidos absorbidos en un porcentaje importante van a ir ser destinados a formar proteínas orgánicas, sus productos, y van a renovar constantemente a las proteínas que están ya en su momento que tienen que ser eliminadas por los proteosomas, y ahí tenemos que hay siempre una disponibilidad grande de aminoácidos y algunos aminoácidos van a convertirse, vuelvo a decir, en grasa, en glucosa o nos van a generar energía. El turnover proteico, la renovación proteica es importante. Aquí vemos otra vuelta, las proteínas intracelulares liberan aminoácidos o los aminoácidos ingresan de la dieta, de las proteínas de la dieta, inmediatamente pueden perder su grupo nitrogenado. Al perder su grupo nitrogenado, los aminoácidos que no se van a utilizar para formar otros productos, este grupo nitrogenado se elimina como urea. La urea se forma en el hígado y se elimina por el riñón. Y lo que queda del aminoácido es el esqueleto de carbón, es su estructura llena de carbonos porque ya no tiene el grupo nitrogenado o el grupo amino, es solamente un cetoácido. Estos cetoácidos ingresan o se incorporan al ciclo del ácido cítrico y terminan como CO2 y agua generando energía. Entonces tenemos todo un ciclo donde los aminoácidos, algunos son eliminados directamente por su grupo nitrogenado, sus esqueletos de carbón se incorporan a diferentes componentes, particularmente del ciclo de Krebs, o van a ir a formar directamente azúcares o grasas. Aquí tenemos otra vuelta, los aminoácidos no se excretan, no se almacenan, dan lugar a energía. Tenemos esqueletos de carbono, los esqueletos de carbono, vuelvo a decir, se incorporan a los intermediarios del ciclo de Krebs y hay aminoácidos que pueden ser cetogénicos y aminoácidos glucogénicos. Hay que recordar que de los 20 aminoácidos proteicos, 18 son glucogénicos, es decir, 18 aminoácidos van a formar azúcar y 2 aminoácidos van a formar cuerpos cetónicos a través de acetilcoenzima A. Estos aminoácidos que cuerpan cetónicos son los 2 aminoácidos con L, la leucina y la lisina, son aminoácidos cetogénicos. Luego los aminoácidos pueden perder su grupo amino, como dijimos, se convierten en urea. La urea exclusivamente se forma en el hígado y la urea se excreta por la orina, se excreta por el riñón. Aquí otra vuelta vemos los aminoácidos están formando un pool de aminoácidos. Los aminoácidos van a formar proteínas, las proteínas se degradan en aminoácidos, el grupo nitrogenado del aminoácido se elimina la urea y las formas de eliminar los compuestos nitrogenados del cuerpo son como amoníaco, como urea, como ácido úrico o alantoína. También los aminoácidos se van a unir entre ellos y van a formar diferentes compuestos. Los aminoácidos son muy versátiles, es decir, los aminoácidos no solamente sirven para formar proteínas. Los aminoácidos forman pequeños polímeros que pueden ser de unos pocos aminoácidos hasta grandes concentraciones de aminoácidos. Hay algunas proteínas que tienen 600, 700 aminoácidos y hay algunos polipéptidos que tienen 3 aminoácidos y ya son útiles biológicamente. Tal es el caso del glutatión. El glutatión es un tripéptido, resulta de la unión de 3 aminoácidos, glicina, cisteína y glutamato se unen para formar el glutatión. Y el glutatión, gracias a la glutatión peroxidasa, es el sistema antioxidante más importante que tenemos a nivel hepático y de muchos otros tejidos. El glutatión debe estar regenerándose constantemente. En el eritrocito, el glutatión evita la hemólisis y el glutatión con su peroxidasa evita la formación de radicales libres y elimina los radicales libres como peróxidos de hidrógeno.
Los aminoácidos pueden actuar como neurotransmisores. Ahí tenemos el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, la glicina, que es otro neurotransmisor excitador, y el aspartato, que actúan como neurotransmisores. Los aminoácidos pueden formar poliaminas. Tenemos muchas poliaminas en el cuerpo. Poliaminas significan polímeros de aminoácidos o de grupos aminados, y tenemos poliaminas que van a ir a formar inclusive la creatinina. Tenemos aminoácidos que van a incorporarse al grupo hemo o van a formar el grupo hemo, como es la glicina particularmente, aminoácidos que van a formar a la creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. Los aminoácidos entonces son necesarios en la vida. Si nosotros no tenemos aminoácidos y no tenemos proteínas, no podemos vivir. Son necesarios para sintetizar las proteínas que a diario requerimos nosotros. El humano sintetiza algunos aminoácidos y esos aminoácidos que los sintetiza se llaman no esenciales. En cambio, los que necesita ingerir en la dieta se llaman esenciales. Hay mnemotécnicos para recordar los aminoácidos. Los no esenciales tienen un mnemotécnico que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama el Hall privado de Tim. Y los esenciales, lo que el cuerpo forma, se llaman tres gatos como mnemotécnico para recordar los nombres de los aminoácidos. Son 20 aminoácidos los que participan en la formación de proteínas y son más de 300 aminoácidos los que no participan en la formación de proteínas. Las bacterias y las plantas son capaces de sintetizar sus propios aminoácidos esenciales. Nosotros no. Los aminoácidos esenciales y no esenciales se encuentran en todas las proteínas animales, por lo tanto las proteínas animales se consideran proteínas de primera calidad. En cambio, algunos cereales, vegetales, legumbres carecen de algún aminoácido esencial y se los conoce como proteínas de segunda calidad. Algunas proteínas vegetales les falta triptófano, lisina, metionina, etc. Y el déficit de proteínas, cuando la persona no se alimenta con la cantidad de proteínas necesarias, que en la dieta debe ser un 20%, lleva a un trastorno nutricional que se llama kwashiorkor. El balance de nitrógeno, diferencia entre ingreso y pérdida, puede ser positivo, negativo o estar en equilibrio. La falta de un solo aminoácido esencial da lugar a que haya un balance negativo de nitrógeno. Fíjense, un solo aminoácido esencial del mnemotécnico que les había dicho que se llama el Hall privado de Tim. Falta un solo aminoácido y tenemos un balance negativo de nitrógeno. Se pierde nitrógeno por orina, por las heces, habíamos dicho por transpiración, enfermedades, y se aumenta el balance o el nitrógeno es positivo cuando la persona está embarazada o recibe alimentación parenteral, hiperalimentación o alimentación parenteral por vía endovenosa, periférica o central. El balance nitrogenado negativo es una condición en que el nitrógeno excretado es mayor que el ingerido. Nosotros necesitamos nitrógeno en el cuerpo y nuestra única fuente de nitrógeno lo constituyen los aminoácidos. El déficit de un solo aminoácido esencial altera la síntesis de proteínas, fallan las proteínas, se aumenta el catabolismo de aminoácidos remanentes y lleva a un balance nitrogenado negativo con consecuencias de alteración proteica muy importante. Debemos evitar el balance nitrogenado negativo. Vuelvo a decir, este se produce cuando la cantidad de nitrógeno es mayor o cuando faltan aminoácidos esenciales en la dieta. Los aminoácidos esenciales no sintetizados por las células son 10 y aquí tenemos el mnemotécnico que les había dicho, el Hall privado de Tim. Cada una de las letritas significa un aminoácido. La H simboliza la histidina, la A arginina, LL leucina lisina. La PRI no va, pero para que la frase sea algo leíble, se pone PRI. Teóricamente representaría la prolina, pero la prolina no es un aminoácido esencial. La prolina es un aminoácido que se puede formar en el cuerpo a partir del glutamato. Y tenemos valina, treonina, fenilalanina, triptófano, isoleucina y metionina. El TIM
si ustedes recuerdan, es el denominativo de minúsculo de Timoteo en inglés, y esto significa la sala privada de Timoteo. Para Tim hay que acordarse triptófano, isoleucina y metionina. De la TH se lee como F en inglés, la fenilalanina, y luego tenemos el hall privado de Tim, el hall, histidina, arginina, leucina y lisina. Ha habido mucho debate en relación a la histidina y a la arginina porque se pueden formar también en el cuerpo, y algunos investigadores han denominado que la histidina y arginina serían semiesenciales porque se puede formar en el cuerpo. La discusión está dada. Lo que es cierto es que los niños en crecimiento y los recién nacidos necesitan arginina, y la arginina que forman no es suficiente, lo mismo que la histidina. Pero vuelvo a decir, algunos consideran semiesenciales porque se puede formar en el cuerpo. Sin embargo, nosotros lo consideramos que es absolutamente esencial y debe introducirse en la dieta. ¿Dónde están los aminoácidos esenciales? Particularmente en todos los productos cárnicos. La carne, leche y huevo son los sitios donde más aminoácidos esenciales podemos conseguir en nuestra alimentación. Con alimentarse con carne, leche y huevo y sus derivados, y obviamente vegetales y cereales, tenemos una dieta absolutamente completa con los aminoácidos que se requieren para volver al turnover o a la formación de proteínas. La histidina y arginina, había dicho, son semiesenciales. Es absolutamente, la arginina es requerida en los niños. La histidina se encuentra en el músculo carnoso, en la carne, y también es imprescindible. La histidina, hay que recordar que se puede acumular en muchas células, y la histidina va a formar una amina biológica o una amina biogénica llamada histamina, y la histamina va a actuar como un modulador o un vasodilatador importante. Y la arginina nos va a servir para formar un compuesto gaseoso que se llama el óxido nítrico, que es el vasodilatador más importante que tenemos en nuestra biología. Los no esenciales se forman en el cuerpo, y los no esenciales tienen un mnemotécnico que hemos dicho que es de 3 gatos. 3 gatos, ¿por qué? Porque son 3 Gs: glutamato, glutamina, glicina; 3 As: alanina, aspartato, asparagina; una T de gato, la cisteína se cierra como si fuera una O, y ahí tenemos la serina. Y el que es agregado, habíamos dicho, es la prolina, que estaba en el mnemotécnico del hall privado de Tim, pero solamente para que la palabra o la frase tenga sentido. Bien, algunos autores también consideran que los derivados de lisina y prolina podrían considerarse aminoácidos por su parte. Sin embargo, otros investigadores dicen que solamente son derivados o modificaciones hidroxiladas de esos aminoácidos. Eso también está en discusión porque la hidroxilisina y la hidroxiprolina son abundantes en algunas proteínas, particularmente en el colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo. Tiene mucha hidroxilisina, también tiene hidroxiprolina, y estos resultarían de la modificación covalente de hidroxilación de la lisina o de la prolina, y no necesariamente son aminoácidos nuevos o diferentes. Por lo tanto, es el debate que puede quedar ahí, decir, son derivados de covalentes por hidroxilación, o algunos dirán son aminoácidos que se pueden considerar dentro de los 20, 21, 22 aminoácidos serían. No obstante, todo el mundo maneja como que los 20 aminoácidos proteicos son 20 y nada más, no se aumenta nada más. Bien, ¿cómo se van formando los aminoácidos no esenciales? Se van formando por compuestos que existen en nuestra biología. Tenemos, por ejemplo, 8 aminoácidos que se forman de intermediarios anfibólicos. Eso significa particularmente del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a formar 8 aminoácidos. El ciclo de Krebs está formado exclusivamente por cetoácidos. Si a estos cetoácidos, gracias a una enzima que es transaminasa, se les transamina o se les transfiere grupo nitrogenado, estos cetoácidos se convierten en aminoácidos. 8 aminoácidos derivan entonces del ciclo de Krebs. 2 aminoácidos derivan de otros aminoácidos esenciales, como es la tirosina,
que deriva particularmente de la fenilalanina. La cisteína deriva del homocisteínato y aquí tenemos un compuesto que es importante, la homocisteína, porque la homocisteína a la vez va a generar cisteína o la cisteína va a generar homocisteína en un proceso de 2 pasos. La homocisteína tiene hoy por hoy una connotación importante porque se convierte en un marcador biológico de 2 enfermedades, de la diabetes y de la hipertensión. Hay muchos médicos que sospechan que un paciente tiene diabetes, pero no está confirmado absolutamente porque sus niveles son relativamente normales de la glicemia y su hemoglobina A1C también está normal. Entonces piden homocisteína para ver si este precursor está elevado. Si este precursor está elevado en el plasma, significa que esa persona está yendo a una diabetes o tiene prediabetes. Y lo mismo ocurre con la hipertensión arterial. Si la homocisteína está elevada, es un sinónimo de que la persona va a desarrollar en algún momento una hipertensión arterial. De los aminoácidos que derivan, hemos dicho, de un esencial a uno esencial, tenemos la fenilalanina, que forma la tirosina. La tirosina es uno de los aminoácidos más importantes porque va a formar a las catecolaminas. Y sin catecolaminas, como es la dopamina, noradrenalina, no podemos vivir. La fenilalanina tiene que convertirse en tirosina gracias a una enzima de tipo hidroxilasa. Otros derivan de cetoácidos, habíamos dicho, el alfa-cetoglutarato, que es intermediario del ciclo de Krebs, forma el glutamato. Hay enzimas que participan también en la aminación reductiva o en la formación de aminoácidos, como es el glutamato deshidrogenasa, la glutamato deshidrogenasa. Tenemos también las enzimas más importantes para convertir un cetoácido en un aminoácido y esas enzimas son transaminasas. Tenemos muchas transaminasas en el cuerpo, no existen solamente en la sangre. Las transaminasas de la sangre son 2 y sirven para hacer diagnóstico. La glutámico-pirúvica o la glutámico-oxalacética, que se liberan cuando hay proceso o daño hepático o daño muscular, cardíaco particularmente. Entonces, existen transaminasas que sirven para ayudarnos en el diagnóstico médico y existen muchísimas transaminasas para interconvertir cetoácidos en aminoácidos. Por ejemplo, el piruvato, gracias a una transaminasa, se convierte en alanina y el cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, que es intermediario del ciclo de Krebs, por una transaminasa se convierte en glutamato o aspartato. Las transaminasas son extraordinariamente importantes en nuestro cuerpo porque su nombre mismo lo dice, transfieren, transportan, ayudan a la formación de aminoácidos o retiran los aminoácidos. Son de 2 sentidos las transaminasas, pueden formar aminoácidos o retirar aminoácidos, el grupo amino y formar cetoácidos. Tenemos algunas enzimas también importantes para la formación de aminoácidos, la glutamina sintetasa, y el proceso se llama aminación. Para que se forme la glutamina sintetasa, hay que recordar que la glutamina es un aminoácido que tiene doble grupo nitrogenado. El glutamato es un aminoácido ácido y la glutamina es una amida. Al decir una amida significa que tiene 2 grupos nitrogenados. Para que la glutamina se forme es necesario que exista el glutamato. El glutamato pide apoyo a un grupo nitrogenado, habitualmente el amoníaco o el amonio, ingresa como grupo nitrogenado para incorporarse al glutamato y formar la glutamina. En esta reacción se consume energía. El ADP, el ATP sale como ADP más y la enzima es la glutamina. Entonces eso se llama aminación. Entonces el glutamato por aminación puede formar glutamina. La glutamina es uno de los aminoácidos más importantes. Obviamente el glutamato también porque es un neurotransmisor, pero la glutamina es importante porque es la que va a transferir, va a transportar grupos nitrogenados desde diferentes sitios, particularmente desde el riñón hacia el hígado. Es el aminoácido que más grupos nitrogenados lleva al hígado y
y moviliza muchos nitrógenos en el cuerpo. Sin glutamina tampoco podríamos vivir porque es la que transporta los grupos nitrogenados para que se vuelvan a formar las nuevas proteínas o los compuestos derivados de los aminoácidos. Aquí tenemos algún ejemplo de los aminoácidos, cómo se van a formar. Tenemos, por ejemplo, que en la vía de la glucólisis, independiente del ciclo de Krebs, también se van a formar aminoácidos. El fosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis, forma serina. La serina a la vez forma glicina y forma cisteína. La cisteína requiere de la metionina para que se forme y habíamos dicho que de la cisteína se va a formar la homocisteína, que es un marcador biológico. Si seguimos viendo, ya tenemos el ciclo de Krebs como tal, acetilcoenzima que se ha convertido en citrato gracias a la unión con oxalacetato y todos los intermediarios del ciclo de Krebs, y aquí solamente hay un ejemplo del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es capaz de convertirse en glutamato o viceversa, el glutamato convertirse en alfa-cetoglutarato. Y aquí el oxalacetato, intermediario del ciclo de Krebs, es capaz de convertirse en aspartato, y el aspartato, gracias a la glutamina que le dona un grupo nitrogenado, se convierte en asparagina. Y así van formándose los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales, vuelvo a decir, utilizan entonces intermediarios del ciclo de la glucólisis, intermediarios del ciclo de Krebs, y utilizan también varios otros intermediarios como son de la vía de la pentosa fosfato. Aquí tenemos aminoácidos que son cetogénicos, habíamos dicho los únicos cetogénicos específicos son leucina y lisina. Los restantes 18 aminoácidos proteicos son glucogénicos, algunos son mixtos, pueden formar a la vez de azúcar, pueden formar cuerpos cetónicos, esos se llaman mixtos. Y forman cuerpos cetónicos porque se convierten directamente en acetilcoenzima o en acetoacetato, y de estos acetoacetatos, fíjense, la leucina, lisina, que son específicos, tenemos también la fenilalanina y tirosina que se convierte en acetoacetato, y el acetoacetato es el precursor de los cuerpos cetónicos. Luego vemos ahí cómo los diferentes aminoácidos se van a convertir en intermediarios del ciclo de Krebs o de los que colaboran al ciclo de Krebs. Tenemos, por ejemplo, el glutamato, la glutamina, histidina, arginina, que se convierte en alfa-cetoglutarato, valina, metionina, treonina, que se convierte en succinato, la tirosina y fenilalanina, que se convierte en fumarato, la asparagina y espartato, que se convierte en oxalacetato, y en el proceso de la gluconeogénesis, todos estos aminoácidos que se han convertido a intermediarios anfibólicos del ciclo de Krebs van a convertirse en glucosa. Entonces, vuelvo a decir, hay 18 aminoácidos glucogénicos, 2 aminoácidos cetogénicos, y pueden haber glucogénicos y cetogénicos que son como 5 o 6 que comparten. Todo esto se lo ve en la práctica, por si acaso, para que tengan una idea más clara. ¿Cómo ocurre el metabolismo de los aminoácidos? Los aminoácidos tienen que agruparse en familias para poder metabolizarse y entender cómo se van a transformar los aminoácidos. Y se agrupan por la cantidad de carbonos que tienen. Hay familias que tienen 3 átomos de carbón, otros 4, otros 5, otros más cantidad de carbonos que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos familias con 4 átomos de carbón. En algunos lo consideran 2 a 3, pero se puede llegar hasta 4 átomos de carbón. Y tenemos las familias que van a formar o los aminoácidos que están involucrados en estas familias de 2 o 3 aminoácidos, carbonos, que son la alanina, la glicina, que habíamos dicho al principio, que eran aminoácidos alifáticos muy sencillos. La alanina es convertida en piruvato por transaminación. Es el aminoácido que más rápido se convierte en piruvato. O viceversa, el piruvato se convierte muy rápido en alanina. Es tan importante esta conversión que ha dado lugar al ciclo de alanina-glucosa,
Porque la alanina se convierte en piruvato, el piruvato se oxida, ingresa al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs a través del oxalacetato se convierte en glucosa, entonces la alanina se convierte en glucosa. Es un aminoácido gluconeogénico por excelencia y le corresponde a la familia de 2 o 3 átomos de carbón. La glicina es otro aminoácido también alifático, tiene un papel importante en el metabolismo. La glicina va a participar en la formación de amonio, de dióxido de carbono y tetrahidrofolato. Vamos a ver un poquito más adelante cómo la glicina se transforma en otros compuestos que son de importancia biológica. Aquí estamos viendo solamente las familias que involucran a 2 o 3 átomos de carbón. La glicina es el aminoácido más sencillo que existe. Es un aminoácido que por grupo R tiene hidrógeno. La glicina es muy versátil y puede fácilmente doblarse o fácilmente alterar su estructura, porque los demás aminoácidos no son tan fáciles de doblar o de modificar su estructura, en cambio la glicina sí. La glicina, hay que recordar, es el aminoácido más abundante del colágeno. Cada 3 aminoácidos en el colágeno, uno de ellos es glicina. La glicina, vuelvo a decir, aporta amonio y se oxida hasta CO2 y puede participar en la formación de tetrahidrofolato. La serina, que es otro de los carbonos 2 y 3, produce el ion amonio en una reacción mediada por la serina-deshidratasa y la cisteína es convertida a piruvato por una serie de reacciones. Entonces, si se fijan, se agrupan por familias para ver cuánto ion amonio forman y las enzimas que participan en estas, muchas de ellas son deshidratasas o muchas enzimas son sintasas que son complicadas de aprender, pero hay que ver que la serina, la cisteína, alanina y glicina, por pertenecer a la familia de 2 o 3 átomos de carbón, se convierten fácilmente en ion amonio. El amonio es imprescindible para que se formen las diferentes proteínas y los diferentes aminoácidos. Familias con 4 átomos de carbón, tenemos el aspartato y la asparagina. El aspartato, por transaminación con alfa-cetoglutarato, forma oxalacetato. El aspartato en el hígado es capaz de formar también fumarato. La asparagina se hidroliza para formar aspartato y ion amonio. Esta agrupación por familias, particularmente, vuelvo a decir, tiene el propósito y el fin de identificar los aminoácidos que van a formar ion amonio. Tenemos familias con 5 átomos de carbón, son más grandes, la glutamina y la arginina también se hidrolizan para formar ion amonio y la arginina, pues, gracias a la arginasa, puede formar la urea y la ornitina. Hay que recordar que la ornitina es una poliamina y la urea es el producto final del catabolismo de los grupos nitrogenados de los aminoácidos. Tenemos familias con 5, seguimos viendo la prolina, que es capaz de convertirse en alfa-cetoglutarato, la histidina, que se va a convertir en un intermediario que se llama iminoglutamato. Después familias con 4 aminoácidos y que son esenciales, la treonina es capaz de convertirse a propionilcoenzima y la metionina, hemos dicho hace un instante que era un aminoácido que se va a formar que puede ser incorporado por la dieta, pero la metionina va a formar homocisteína y vuelvo a decir, la homocisteína es un marcador biológico de 2 enfermedades, de la diabetes y de la hipertensión. Nos interesa mucho entonces el rol de la metionina. La metionina hoy por hoy es un aminoácido que se ha reconocido su importancia, ya que dona metilos y los metilos hacen que una proteína o un compuesto se active o se inactive. Por ejemplo, el DNA. El DNA necesita metilarse y también necesita desmetilarse, es decir, perder metilos o incorporar metilos para sus actividades biológicas. Y la metionina contribuye con los metilos porque es la fuente más importante de metilos que tenemos, independiente del ácido fólico. Y por otro lado, hemos dicho, la metionina va a formar homocisteína, que interviene en el metabolismo de la cisteína, etcétera, y es un marcador biológico. El exceso de metionina es dañino. Hoy, por la
por el internet y por tanta información que existe, se dice consuma metionina, consuma arginina, consuma treonina. Todos estos aminoácidos hay que consumirlos con prudencia porque pueden ser muy tóxicos. La metionina, que está muy inventada para ser consumida como un suplemento, no debe ser en abundancia porque puede ser muy tóxica por la producción de homocisteína. También tenemos la valina, que se puede convertir en propionilcoenzima A. Hay que recordar que propionilcoenzima A es un compuesto de 3 átomos de carbón y que se incorpora a succinilcoenzima A dentro del ciclo de Krebs. La isoleucina es capaz también de formar propionilcoenzima A. La leucina va a participar en transaminaciones y descarboxilaciones para formar el hidroximetilglutarilcoenzima A, que es el intermediario obligatorio de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Los metabolitos de la valina, leucina y isoleucina causan una enfermedad que tiene en la orina un olor muy fuerte, se llama olor a maple, por la deficiencia de la cadena beta-cetoácido de una deshidrogenasa que está ausente. Vuelvo a decir, valina, leucina, isoleucina da lugar a una enfermedad de orinar con olor a maple. El maple es una planta propia del Canadá y tiene un olor específico, particularmente todos los productos del maple, como son su secreción o su olor propio del maple, que da lugar a que la falta de catabolismo de la valina, leucina y isoleucina da lugar a un olor específico en la orina, enfermedad caracterizada por el olor a maple, donde faltan deshidrogenasas. Familias con aminoácidos de cadenas ramificadas, tenemos la fenilalanina, que se convierte en tirosina, quizás es el rol más importante que tiene él, gracias a la fenilalanina hidroxilasa, y la tirosina, que después de varios pasos es capaz de ser un aminoácido glucogénico y a la vez cetogénico. Es el aminoácido glucogénico y cetogénico por excelencia. Ambos grupos se van y va a formar las catecolaminas y además va a formar a las hormonas tiroideas. El triptófano es el aminoácido aromático más grande que tenemos en el cuerpo, y el triptófano se convierte en alanina, luego en cetoadipato. El triptófano tiene varios roles importantes en nuestro cuerpo. Uno de ellos es formar a la serotonina, que no está aquí, pero también el otro rol es convertirse en NAD. El NAD, si ustedes recuerdan, es una coenzima derivada de la niacina, de la vitamina niacina. Pero cuando la persona tiene carencia de esa vitamina, de la niacina, el triptófano inmediatamente se convierte en NAD gracias a unas enzimas específicas, y el NAD sigue actuando como un recolector de equivalentes reductores y llevar estos equivalentes reductores a la cadena respiratoria. Es decir, es una coenzima que juega un rol importantísimo en la generación de energía. La lisina puede convertirse en otros compuestos. Los glucogénicos por excelencia son aquellos entonces que se convierten en glucosa, y hemos dicho que son 18 aminoácidos, no los vamos a mencionar, ya están acá. Todos excepto lisina y leucina, que son cetogénicos, y los otros pueden convertirse también en glucosa o cuerpos cetónicos. Hay errores y defectos en el metabolismo de los aminoácidos. Si ustedes se fijan, hay muchísimas enzimas que participan en muchos roles de los aminoácidos, que es imposible que uno pueda memorizar o tener tantas enfermedades raras en el contexto de la información. Por lo tanto, son enfermedades extraordinariamente difíciles de diagnosticar y son enfermedades muy raras del metabolismo de los aminoácidos. Generalmente se descubren en la lactancia, y la mayor parte de estas enfermedades de errores del metabolismo de aminoácido causan daño cerebral. Son irreversibles si no se tiene la enzima específica, y pueden producir daño cerebral y son letales. El tratamiento cuando se descubre una enfermedad por error del metabolismo de los aminoácidos es dar dietas bajas del aminoácido que está defectuoso. Es decir, no dar ese aminoácido en la dieta porque no se está metabolizando adecuadamente.
Hay errores innatos comunes en el metabolismo de los aminoácidos y estas son enfermedades que pueden existir en nuestro medio. Son muy difíciles y son raras, pero pueden existir y esto se lo va a ver en pediatría con mucha insistencia porque existen en nuestro medio algunas de estas enfermedades, particularmente la fenilcetonuria, está presente en nuestra población. La fenilcetonuria es debido al déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa que no cataboliza la fenilalanina hacia tirosina. La caftonuria por déficit del homogentizato dioxigenasa es muy rara esta enfermedad en nuestro medio. La tirosinemia de tipo 1 por déficit de la tirosina hidroxilasa y la tirosinemia de tipo 2 por déficit de la tirosina aminotransferasa. Estas dos enzimas también, o estas dos enfermedades también son muy raras, pero puede detectarse alguna vez. La única presente que podría recordarse es la fenilcetonuria. Es una enfermedad que se caracteriza porque la fenilalanina no se transforma en tirosina y la fenilalanina empieza a acumularse, se convierte en un cuerpo cetónico independiente de los tres que conocemos y esta fenilcetonuria tiene que eliminarse por orina, puede producir daño hepático, puede producir daño cerebral, neurológico, etcétera, etcétera. Bien, entonces volviendo al principio, los aminoácidos pueden sufrir transaminación, desaminación, ir al ciclo de la urea. Los aminoácidos se convierten en cetoácidos y pierden su grupo nitrogenado y tenemos los dos cetoácidos por excelencia, lisina y leucina. Bien, los aminoácidos y los procesos que siguen para el ciclo de la urea. La urea es el producto final, hemos dicho, del metabolismo de los grupos nitrogenados de los aminoácidos. Y la urea pasa por diferentes fases para generarse. Una de ellas se llama transaminación, otra se llama desaminación oxidativa, la tercera se llama fijación de amonio, la cuarta hidrólisis y la quinta el ciclo de la urea como tal. Entonces, fíjense, la urea no involucra solamente al ciclo de la urea, sino que involucra a 4 pasos pre-ciclo de la urea como tal. La transaminación tiene que haber transferencia de grupos aminos entonces o grupos nitrogenados desde los diferentes aminoácidos. Uno de los aminoácidos que más participa en la transaminación habíamos dicho que era el glutamato y la glutamina. Luego tiene que haber una desaminación oxidativa con enzimas como glutamato deshidrogenasa que van a generar NADH+H y van a liberar el grupo nitrogenado, el NH4. Luego, la fijación del amonio, aquí la enzima glutamina sintetasa que forma glutamina es importante porque la glutamina habíamos dicho que es el portador o el transportador de grupos nitrogenados más importantes del cuerpo y gracias a esta enzima glutamina sintetasa se forma glutamina a expensas del glutamato. El glutamato se junta con un grupo nitrogenado, forma glutamina, la glutamina transporta y tenemos la fijación del amonio o el transporte de amonio hasta el sitio donde se va a realizar el ciclo de la urea. Y por último tenemos la hidrólisis con la glutaminasa que hace que la glutamina vuelva a convertirse en glutamato y libere el grupo nitrogenado, el NH4. Si no hay NH3 o NH4, no se forma el ciclo de la urea. La urea, habíamos dicho, es un producto biológico, es un producto muy, muy sencillo y fue uno de los primeros compuestos que se pudo producir en laboratorio. La síntesis de la urea que se genera en laboratorio y la urea que se genera en laboratorio dio lugar a la química orgánica. A partir de 1872 o 73 se descubrió que se podía formar urea en laboratorio y se creó la química o la bioquímica, llámese como fuera, la química orgánica, particularmente la química orgánica, porque vieron que varios productos biológicos se podían formar en laboratorio. Y el primero fue la urea. La urea es un compuesto muy sencillo, muy, muy sencillo, que aglutina 2 grupos nitrogenados. Entonces, se puede formar en laboratorio y en el cuerpo la urea es el producto final de los grupos nitrogenados y tiene que ser la forma de eliminar más rápida de los nitrógenos. En las reacciones de transaminación hemos dicho que las transaminaciones tienen que
utilizar como cofactor a una vitamina. Y la vitamina que utiliza es la vitamina B6. Esta siempre es pregunta al examen. En las reacciones de transaminación, el fosfato de piridoxal actúa como un cofactor y cataliza las reacciones isoergónicas. El fosfato de piridoxal es la vitamina B6 que es imprescindible para que se produzcan las transaminaciones. Si no hay vitamina B6 o falta vitamina B6, las transaminasas no funcionan adecuadamente y no hay las conversiones de aminoácidos como el glutamato, alfa-cetoglutarato o otro aminoácido a un cetoácido. Las participaciones de glutamato y alfa-glutarato, que es un par, son los más importantes en el metabolismo de los aminoácidos y en lo que va a significar la formación o el inicio de la síntesis de la urea. El glutamato se va a convertir en alfa-cetoglutarato o el alfa-cetoglutarato en glutamato y este es un ciclo constante de entrada y salida de grupos nitrogenados. Tenemos también que la alanina se convierte en piruvato y ahí tenemos las dos transaminasas que sirven de diagnóstico en suero. Cuando estas transaminasas están elevadas nos indican daño hepático o daño muscular específico, sobre todo de infarto de miocardio. Pero cuando las dos están elevadas en niveles muy altos, 3 o 4 veces su nivel normal, nos está reflejando enfermedad hepática. Entonces, las transaminasas que salen a la sangre a través de algún daño orgánico, hepático o muscular, son un reflejo de que está ocurriendo alguna alteración interna y nos sirven a nosotros como ayuda diagnóstica para diagnosticar particularmente enfermedades hepáticas y vuelvo a decir también para la enfermedad del infarto de miocardio. La desaminación oxidativa, hemos dicho que va a ser el proceso en los que van a participar varias enzimas y van a formar cetoácidos. La desaminación oxidativa está participando ahí la enzima aminoácido oxidasa. Bien, tenemos entonces varios procesos antes de que se genere la urea y lo que nos interesa para que se genere la urea es el grupo nitrogenado, el grupo amino, el grupo amoníaco como tal y este ha sufrido varios procesos. Hay participación de la glutaminasa, de la glutamina sintetasa, de las transaminaciones y de la desamina oxidativa o la glutamato deshidrogenasa. Se dice que dos enzimas son las más importantes, la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa. Este proceso de desaminación y fijación de amonio y rol de la glutaminasa se lo va a ver en la práctica en una forma muy detallada. Es imposible o es difícil en una clase teórica explicar simplemente esto porque hay que analizar paso por paso. Bien, ahí tenemos la glutamina sintetasa, la glutaminasa, que van a ser las que van a transportar el amoníaco y van a formar los diferentes compuestos. Y la hidrólisis, hemos dicho, la glutaminasa convierte la glutamina en ácido glutámico cuando se pierde un grupo nitrogenado. Muy bien, aquí quedamos, chicos. La próxima clase vamos a ver cómo tal la urea y el ciclo de la urea y lo que es importante porque todo lo demás es el preámbulo. Muy bien, que tengan una buena mañana. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.